¿Qué liberan los peroxisomas? ¿Qué otro nombre tienen? ¿Han investigado qué nombre tenían los peroxisomas? ¿En qué células están? Hepatocitos. Son varias preguntas de examen que podemos ir formulando, ¿no es cierto? En ese sentido, para explicar estas están en qué células en las que van a los hepáticos, por ejemplo, ¿para qué sirven? ¿Qué metabolizan? No fagocitan nada estos organismos, ¿no es cierto? No tienen enzimas oxidativas, como el agua oxigenada y otras. ¿No es así? Que van a desdoblar estos fármacos, alcoholes, diferentes productos, ¿no? Entonces no tienen enzimas digestivas como tienen los lisosomas. ¿No es así? Entonces habíamos visto esos organitos, los vimos. Las mitocondrias, ¿qué otro nombre tienen? Vemos rápidamente algo que habíamos hablado. ¿Qué células tienen más mitocondrias? Las preguntas de examen que tenían que hacer, los les aceptan varias opciones, pueden hacer ciertas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, el tema de orden, como era para el miércoles, pero no hay clases, si no hay clases sería para el viernes, ¿no es cierto? Porque saben que tenemos que desfilar, ¿por qué no hay clases el miércoles? ¿Cómo no va a saber? En su estructura, tiene una doble capa, doble membrana. La interna tiene pliegues o crestas, tiene un ADN mitocondrial, tiene ribosomas. En esta parte intermedia es donde se da la fosforilización, la formación de ATP, ¿no? ¿Qué otro nombre tenían? ¿Qué células tienen más mitocondrias? Los músculos. Las células del músculo, las células musculares. ¿Por qué? Porque requieren más energía, ¿no es cierto? ¿Qué otras células más? No tanto, pero para su función sí, casi todas las células tienen, ¿no es cierto? Las neuronas no van a tener por función de contracción. Estas células, pueden fíjense cuántas mitocondrias tienen en esquema y en lo que es una célula cúbica, un epitelio de los túbulos contorneados proximales. ¿Dónde están los túbulos contorneados? ¿Alguien se ubica? Proximales, distales. El nefrón. Aquí habrá un proceso de contracción. ¿Para qué necesita tanta energía esta célula? Para los procesos de reabsorción de agua y electrolitos, ¿no es cierto? Es un procedimiento muy dinámico que ocurre. Fíjense, tanta mitocondria que tienen. ¿Cuáles más pueden tener? Esto se llama la espermiogénesis, ¿no es cierto? Y esta espermiogénesis es el proceso de el espermátide en formarse hasta ese proceso metamorfósico que tiene, es la única célula que hace esto, hasta formarse un espermatozoide. ¿Es así? Entonces, tiene una vaina mitocondrial porque sí requiere energía, ¿no? Entonces, hay dos procesos de producción de energía, un proceso que se llama anaeróbico, que se da poca producción de energía en el citoplasma, ¿no? A partir de lo que es la glucosa. Se da el proceso de glucólisis, se forma el ácido pirúvico, se forman pequeñas cantidades de energía. ¿Sí? Un proceso entonces en el citoplasma. ¿Y el mayor proceso de producción de energía dónde es? ¿En qué organito de cuál estamos hablando? En la mitocondria. ¿Cierto? En la mitocondria está el proceso aeróbico. Este es el proceso anaeróbico, el proceso aeróbico. Otra pregunta clásica del examen que les hago, ¿cuál es el principal sustrato que requiere la mitocondria para producir energía? ¿Cuál será? O sea, la materia prima. ¿Cuál es lo más importante entre tanto? La glucosa. A partir de la glucosa es el principal sustrato, decimos, o principal elemento, ¿no es cierto? Si no hay glucosa, no sigue todo el ciclo de Krebs, no procede este ciclo. Porque la glucosa o glucógeno se transforma en glucosa y se forma el ácido pirúvico, entra la mitocondria y se activa el ciclo de Krebs, la bomba de protones está en la membrana, todo esto es bioquímica, van a llevar en bioquímica, la N-acetil deshidrogenasa, agua, hidrogeniones,
dióxido de carbono, y al final en la membrana se regenera el ADP en ATP. Entonces, ¿sí? Y sale a la mitocondria, tal como vemos en esto. La glucosa entonces es el principal elemento, ¿no? Como decir en una panadería que es lo principal. La harina, digamos, aunque si no hay levadura y si no hay agua tampoco hay pan, ¿cierto? Pero eso es lo que más se utiliza, ¿ya? Entonces hay un proceso de glucólisis donde vamos a ver que entra ese ácido pirúrico y todo el ciclo de Krebs se da acá, particularmente en la membrana, o sea, como se ve acá. Membrana externa, membrana interna, son crestas internas y entra el ácido pirúrico, ¿cierto? Se produce en la membrana interna entonces la bomba de protones, salen los hidrogeniones y al final sale el ATP en este proceso de Symphor, ¿cierto? Donde entra la misma molécula sin carga de fosfato y sale con un fosfato más. Esa es la refosforilización, esa es la formación de ATP. ¿No es así? Que todas las células tienen, particularmente las que hemos citado. ¿Ya? Mucho de esto no les pregunto porque es más bioquímica, ¿no? Entonces, ¿qué se llamaban las mitocondrias? Esto es cierto, esto es cierto. A ver, datos curiosos, como dicen ustedes, puntos esenciales. ¿Qué elementos podemos caracterizar? ¿Existe ADN de mitocondria? Sí. Hay, ¿no es cierto? Entonces, además del núcleo, existe en el citoplasma. ¿Y dónde? En las mitocondrias. ¿Es cierto? Las mitocondrias deciden si la célula vive o muere. Empieza a liberar, cuando se programa el proceso de apoptosis, hay la liberación. Vamos a volver a hablar en este proceso de la formación de caspasas estructuradas de diferentes enzimas que activan a que el núcleo se vaya contrayendo, sea una muerte celular programada, ¿no es cierto? Entonces, entre todos es uno de los más importantes, la mitocondria también, porque le provee de energía, ¿no? Están en todas las células. ¿En qué células no tienen? ¿Qué células no tienen? Hay dos células, dos grupos de células que no tienen mitocondrias. Pregunta de examen, ¿cuáles son? Eso es fácil, los eritrocitos. ¿En cuál más? Van a investigar, les voy a preguntar en el examen. ¿En cuál no tienen mitocondrias? Y esto es cierto, la evolución. Si ha habido un proceso de evolución en nuestra formación en la especie humana, es posible, ¿no es cierto? ¿Qué decía Altman en 1830 cuando describía? Los llamaba que eran unos parásitos intracelulares que entraban dentro de la célula, colonizaban, había una simbiosis, ellos vivían ahí, producían energía para todas las células, ¿no es cierto? Eso es relativamente, puede ser que en la evolución hayan ingresado, ¿no? Pero en lo que sí sabemos que estas ya viven, por eso su otro nombre, ¿cuál era? Bioblastos, como tienen una vida dentro de otra vida, ¿no es cierto? Entonces dan la producción de energía, ¿no? Posiblemente en la evolución haya ocurrido ese proceso, ¿no? Entonces son datos importantes. Los centriolos los vamos a ver y volver a ver en el siguiente tema. ¿Qué son? ¿Cuántos tenemos? Centrosomas se llaman así centriolos, ¿por qué? Porque están en la parte central. ¿Qué tipo de organismos son estos? Membranosos. Hay tres tipos: inclusiones, membranosos y no membranosos. No membranosos. Los organismos no membranosos son centriolos. Otro ejemplo de no membranoso: los ribosomas también, ¿no es cierto? Entonces la mitocondria es membranosa. Entonces, ¿cómo están estructurados los centriolos? Están formados por tripletes de microtúbulos, que los vamos a estudiar enseguida en el citoesqueleto, ¿ya? Entonces, los centriolos, ¿para qué participan? Están en el centro, se duplican antes de la mitosis, forman el uso mitótico, ¿no es cierto? Se van los dos centriolos a los lados y para traccionar a los cromosomas que se dividen, ¿no es cierto? En la mitosis vamos a hablar de esto entonces, ¿ya? Háganse cuadros sinópticos, como les dije que esto es del libro, o sea, no hay donde perderse, ¿no? Entonces está en el libro, les dije, lean libros. Entonces vamos a ver esto, que aquí también vamos a hablar de los centriolos, al hablar de lo que es el citoesqueleto. El siguiente tema de la otra semana será que vemos el ciclo vital celular. Si quieren pueden ir leyendo, todo está programado, nos falta ver el núcleo y el ciclo, cómo es la vida de la célula. Aquí vamos a hacer hincapié a lo que se ha estado hablando en el foro, que nos han estado aportando. Los que les falta, que no han hecho, pueden hacer 1, 2, 3 preguntas, no mucho, pero hagan en sus palabras, no hagan copiar y pegar, ¿no es cierto? La cosa es aprender, ¿no? Todo eso vamos a
recapitular cuando entremos en este tema. ¿Ya? Entonces, los que han hecho les va a servir para venir ya con criterio, ¿no? Entonces, en la célula tenía 3 elementos. ¿Cuáles eran? Sí. 3 cosas esenciales. Los organismos iguales. Fácil, los páginas vamos. Que tenían membrana, membranosos, ¿cierto? Los otros. No membranosos. Bueno, membranosos no membranosos, son un grupo. Los otros. Inclusiones. Bueno, los no membranosos, ya. 2 y inclusiones. Citoesqueletos. 3 grupos de 3 elementos encontramos. Dentro de eso están las mitocondrias, los ribosomas y todo eso. Y el tercer elemento es el citoesqueleto, formado también por 3 tipos de grupos de filamentos, delgados, microtúbulos e intermedios. ¿Por qué se llaman delgados estos? Porque son delgaditos, o llamados filamentos, microfilamentos también, o fitofilamentos de actina también se llaman, ¿no? Entonces, para irlos entendiendo, podemos decir los flaquitos, estos los gruesos, los gordos y los intermedios. 3. Todo es 3 para que se ubique. ¿Ya? ¿Para qué sirve el citoesqueleto? ¿Qué hace el citoesqueleto? Le da estructura, hace de riel, delimita compartimientos, sujeta a los otros organitos, ¿no es cierto? Es como nuestro aparato de locomoción, nos controla, ¿no es así? Entonces, como estamos viendo, forma rieles, se ancla a las membranas celulares, hay anclaje hacia las superficies, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, son estos 3 que los vamos a estudiar. Comenzaremos por los más flaquitos, ¿ya? Los más flaquitos, ¿qué otro nombre tenían? Microfilamentos. Filamentos de actina. Microfilamentos, son 3 microfilamentos, ¿no? Por ejemplo, están en la célula muscular, ¿no es cierto? ¿Cómo están estructurados? Están formados por proteínas globulares, ¿sí? Por proteínas de actina. En su estructura lo vemos así. Los microfilamentos son varias esferitas que están soldadas, ¿no? Se pueden ver 6 nanómetros de diámetro. Con el microscopio común, ¿se ven? No, ¿no es cierto? No se los ve. Polimerizarse significa que están soldados, ¿no? Son más o menos frágiles, ¿sí? A diferencia de los otros, que son mucho más delgados. Es como cuando vemos en una piñata de niños en un cumpleaños varios globitos pegados y como forman un arco, ¿no es cierto? Así es como está estructurado, un poco débil, ¿no es cierto? No es fuerte los filamentos de actina, ¿no? Fíjense cómo está, sirve para formar compartimientos, sujetar entre organitos unidos a otras proteínas secundarias que no las estudiamos. Esta es la membrana celular, este es el citoplasma, ¿no? En el músculo sí está reforzado, como que a ese arco de piñata que queremos hacer de una boda, de un cumpleaños, algunos le ponen una cinta, ¿no es cierto?, para retocarla, pero también para reforzar, ¿no es cierto? Hay un complejo de troponina, tropomiosina, cuando se quiere reforzar, en el tema del músculo solamente. Y en las células están de manera independiente, los microfilamentos, ¿no? Ahora, los gruesos, los gorditos, ¿cuáles son? Los microtúbulos. Los microtúbulos en conjunto, ¿qué forman? ¿Qué organitos dijimos en el ratito? Están en el centro de la célula. Los centriolos, correcto, ¿no es cierto? ¿Estos cómo están formados? Por 2 polipéptidos. Miren, todo lo que decimos polipéptidos son proteínas, ¿no es cierto? Que hemos hablado en la anterior clase. En forma de 2 están en dímeros unidas, la alfa y beta tubulina, en forma circular, ¿no? Y cuando estos se agrupan en tripletes de 3, 9 tripletes forman los centriolos, por ejemplo. Tienen muchas funciones los microtúbulos, ¿sí? Formadas por una proteína, la alfa y beta tubulina, ¿no? Con microscopía de barritos se ven así, ¿sí? ¿Estos qué funciones tienen? Se activan el centro organizador de microtúbulos en la división celular, en la mitosis, ¿no es cierto? Se activan y se duplican los centriolos para irse a los extremos, ¿no es cierto? Introducir la mitosis, ¿no? Entonces, son de vida corta, ¿sí? Esta es una imagen de lo que es el uso mitótico. ¿Estos qué son? Son microtúbulos. Los microtúbulos están en la división celular, están formando los centriolos, cada tubito de estos son microtúbulos. Estos tienen muchas funciones. ¿Qué más? ¿Para qué más sirven los centriolos? Además de la mitosis, para formar microtúbulos, para formar el esqueleto de los axones, de las dendritas, ¿no es cierto? El interior del esqueleto está. El esqueleto es el flagelo que le da movimiento
al espermatozoide, ¿qué tiene por dentro? Microtúbulos, ¿no es cierto? Establecen compartimientos, regulan el desplazamiento, hacen como si fueran rieles, canales para que por ahí pasen diferentes organitos. En formación del uso mitótico habíamos mencionado, forman el flagelo. También, entre otras funciones, ¿qué epitelio es este? ¿Qué tensiones que hemos visto en la práctica? HY, ¿no es cierto? Mucus no se ve con HY. Forman el esqueleto de lo que son los cilios, ¿no es cierto? Estos pelitos que están en la vía respiratoria, que debe ser de la tráquea. Con microscopía de barrido se ve así. Fíjense, en forma de tripletes también, parecen centriolos, y en forma de tripletes de dos, forman el esqueleto de los cilios. Entonces, no tengan en cuenta, no de las microvellosidades, de los cilios. Fíjense, ya dos. ¿Qué son estos? Son microtúbulos, ¿no es cierto? Un corte transversal de un cilio. Al hablar de epitelios, estos son componentes de los epitelios, vamos a volver a hablar. En el esqueleto del espermatozoide también hay microtúbulos, ¿no? ¿Dónde más hay microtúbulos? Hacen como si fueran rieles, si se fijan, en los compartimientos intracelulares. ¿Es así? Donde se desplazan diferentes organismos, ¿no? Entonces todos estos son microtúbulos, tienen muchas funciones. Hemos visto los delgados, los gruesos, ahora los intermedios. ¿Cuáles son? Y por eso se llaman filamentos intermedios, ¿no? Porque no son ni tan gruesos ni tan delgados. ¿Sí? Estos son más fuertes, están en lugares donde hay expuestos a gran tracción mecánica, ¿no? Son proteínas, los otros eran proteínas globulares, decimos, como un globo y otro globo pegado entre uno y otro, ¿no es cierto? Estas son proteínas filamentosas, enrolladas. Cuando una pita o un hilo lo trenzamos, o el cabello largo, el cabello de una trenza, de una chorita, es súper resistente, ¿no es cierto? Un hilo, si lo trenzamos, es más resistente. Entonces, así está estructurado, fíjense, por proteínas filamentosas, en forma de 2, de 3, y tras esta está otra vez enredada. Entonces, así es más resistente. Forman, por ejemplo, las membranas basales, ¿no es cierto? Las láminas o lamininas forman las membranas basales, fíjense cómo están estructuradas. Los filamentos de queratina en las células epiteliales de los estratificados. Estas también en todas las células están, la desminina igual, todas estas son proteínas. Los neurofilamentos son propios de las neuronas y los filamentos gliales, ¿no? Entonces tengan en cuenta, ¿son más resistentes estas? Sí, ¿no es cierto? Son más resistentes. ¿Dónde más encontramos si vamos repasando? Entonces, en la práctica nos puede servir en las microvellosidades. El epitelio del intestino, que en algunos grupos hemos visto, muchas células calciformes, como ven no se ve, la hematoxilina, pero tiene arriba unos pelitos llamados microvellosidades. ¿Se ven con el microscopio fotónico? No se ven, son pequeñitos, esto es con microscopía electrónica. A veces la tinción impregnada puede verse, ¿no? Entonces células calciformes, ¿esto qué es? Más rojo, rosado, más compacto. Músculo, ¿no es cierto? Esto es, en algunos espacios, esto es colágeno, ¿no? Esto también es músculo, entonces como HY se ve así. El esqueleto de estos, ¿qué es? ¿Qué son estas estructuras, Lea? Filamentos de actina. El esqueleto de las microvellosidades son filamentos de actina. Y el esqueleto de los cilios, ¿qué eran? De los otros, de los cilios que están en la vía respiratoria, ¿qué dijimos? Microtúbulos. Microtúbulos, ¿no es cierto? De las microvellosidades, miren, ¿cuántas preguntas van a hacer? ¿Cuál es el esqueleto de las microvellosidades? ¿Por qué estructuras están formadas? Podrían plantear. Por filamentos de actina, principalmente, y secundariamente hay estas otras proteínas, ¿no es cierto? Imagínense, tendríamos que hablar todas las proteínas que se citan, son demasiadas, ¿no? Entonces, es diferente un microtúbulo, es diferente un cilio a una microvellosidad. Las microvellosidades están en, ¿esto qué es? ¿Qué corte es? Intestino grueso. Las microvellosidades están en digestivo, ¿sí? Y los cilios están en la vía respiratoria, fundamentalmente. Revisen cuadros sinópticos, háganse ustedes así, vean las dimensiones, los flaquitos, los intermedios, los más gorditos, ¿no es cierto? Los más resistentes son estos, porque están enlazados. Estos
forman rieles o carriles, habíamos dicho, están dentro de los axones, dentro de los espermatozoides, forman el uso mitótico, tienen varias funciones. Y estos son más frágiles, forman compartimientos también. Pero reforzado y enlazado con troponina, forman los filamentos de actina y miosina, lo que es la sarcómera. ¿No? Entonces, ¿se entiende? Los tres pueden hacer preguntas de examen acá. Para terminar, podemos ver las inclusiones, ¿no es cierto? Las inclusiones. ¿Qué característica tienen? Habían tres elementos, no les cité bien al principio. ¿Qué cosas tiene la célula? Uno, los organitos membranosos y no membranosos. El dos, Inclusiones. las inclusiones. Y el tres, El citoesqueleto. el citoesqueleto. Tres cosas hay en la célula, ¿no es cierto? ¿Cuál es el organito más grande? No lo hemos visto todavía. El núcleo. El núcleo, por decir, el más importante, el cerebro, ¿no es cierto? Entonces hay tres. No estaba citándoles esto. Las inclusiones, ¿qué son? Son elementos de reserva, ¿no es cierto? Tienen membrana, pero no tienen actividad bioquímica como la mitocondria, como el retículo, como los lisosomas, ¿no es cierto? Son elementos de reserva en forma de pigmentos, glucosa, glucógeno, lípidos. La lipofucsina, por ejemplo, está en las neuronas, ¿no? Algunos carotenos, la hemoglobina M es el pigmento y globina es la proteína en el glóbulo rojo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces están estructuradas de melanina, como en la piel, los melanocitos. Entonces son, como les dije, como cuando en la casa tenemos una bolsa de harina, una bolsa de azúcar, una bolsa de fideo. ¿Para qué? De reserva, que lo vamos utilizando, combustionando, quemando, produciendo permanentemente, ¿cierto? Entonces cada célula almacena lo que necesita, ¿sí? Entonces esas son las inclusiones. ¿Son membranosos? Sí, tienen membrana, pero no tienen actividad bioquímica independiente, como el aparato de Golgi. ¿Comprende? Esa es la diferencia, no tienen actividad. ¿Sí? ¿Alguna aclaración hasta acá? Entonces, ¿qué preguntas pueden formular? ¿Alguna pregunta se te ocurrió? Las inclusiones han hecho la luz de lipofucsina, y han dibujado neurona, ¿cierto? Y han dibujado un espermatozoide en su esqueleto, en su flagelo ha debido poner microtúbulos, como el secreto que les da esa cierta movilidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Alguna pregunta? Para aumentar su vocación, es decir, piensen como médicos, obren como médicos, actúen como médicos, porque vamos a ser médicos, ¿no? ¿Es cierto? Vean películas, vean chistes de médicos, no se vayan a la cama a ver algo de medicina, todos los días, ¿no? Así como rezan el Padre Nuestro, católicos y cristianos, igualita, todos los días, ¿no? Hagan, ¿esa película han visto? Antiguo, este se ha suicidado, ¿no es cierto? No, pero este iba a los hogares de niños con cáncer y eso es cierto que